tal como dijimos, aquí está don Carlos Salcedo. Ajá, ahora ustedes se ponen así, después de la bienvenida que le dimos, de todo el brindis, de los regalos que él trajo, porque esos ibaeños son así. Ay, sí. Mariela, nuestra compañera venezolana, dijo, pero ese señor sí es amable. Y qué espléndido. Sí, pero eso es muy de ellos. Bueno, don Carlos, es un honor tenerlo aquí. Yo sé lo que cuesta por su tiempo, por sus ocupaciones, y más que usted vino en el motor, que eso es muy peligroso. Pero con este tránsito, un recurso de amparo contra Intran. Licenciado, después de 20 años, alguien dijo, apareció un fantasma. Yo no creo que se trata de un fantasma, pero ha aparecido un tema que creíamos que eso estaba ya con la autoridad de la cosa moralmente juzgada. Dije bien, porque uno maneja los términos. Resulta que nuestra amiga Yulisa Céspedes logró una entrevista con Ramón Báez Figueroa y ahora nos hemos dado cuenta que la película no es como nos la contaban. Usted escribió en su columna del periódico El Día, imperdible, de una manera, ahí sí fue el muy mocano, enseñando músculo, dirigiéndose directamente al impetrante. Yo dije, no, pero Carlos Salcedo, ¿qué es esto? ¿Esto es una fantasía? ¿De qué se trata esto? Bienvenido de nuevo. Gracias. Bueno, mira, Carmen, yo creo que primero tengo que decir que reencontrarse con el caso Baninter es permitirle a la población dominicana recrear un acontecimiento histórico, perjudicial, fatal para la economía dominicana y para el incremento incluso que significó para la pobreza en la República Dominicana. Yo no sé, ni soy adivino para poder ver en las interioridades de lo de Ramoncito cuál es el propósito, cuál es la causa de ahora pedir cuentas a la Comisión de Liquidación de Baninter cuando se le ha dado cuentas todo el tiempo. Todo lo que ha pedido se le ha dado. Todo lo que ha pedido él, también todo ciudadano tiene el derecho de pedirlo al Banco Central, a la Comisión de Liquidación de Baninter, porque se han hecho todos los procesos con la debida transparencia, con publicidad sobrada. Incluso recuerdo algunos bienes inmuebles que han sido puestos en venta u otro tipo de bienes, que no ha habido una sola ocasión en la que se haya hecho una licitación y que finalmente hayan los ofertantes suficientes o no se hayan retirado o se haya realizado la adjudicación de manera inmediata. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un banco que se encontró quebrado y que lo quebró efectivamente bajo su dirección todos los ejecutivos de esa institución presidida por el señor Ramón Báez Figueroa. Yo no sé si hay un resquemor, no sé si hay una vendetta, yo no sé si hay un fin político, no puedo afirmarlo, no puedo decirlo, pero de que hay razones que van más allá de lo que fue la realidad, porque reivindicar el nombre de Ramón Báez Figueroa sobre la base de una condena firme, como tú decías, de una condena judicial, de una condena moral, si usted quiere que le revivan lo que dio ocasión a su condena ejemplar, lo que dio lugar a la condena por lavado de activos es tomar dinero sucio, ilícito, para adquirir bienes aquí en el país y fuera de este país. Eso se probó en el juicio, en el proceso judicial que dio cuenta de ese lavado de activos, de él y de Luis Álvarez Renta como de Marcos Báez Coco. Pero además dio cuenta del abuso de confianza. ¿Qué es el abuso de confianza? Dinero que estaba depositado en el banco, que supimos posteriormente a la investigación que en lugar de tener un banco de 26 mil millones de activos, el banco era de 82 mil millones de activos. Lo malo es que dentro de esos 82 mil millones habían 55.500 millones que eran el hoyo de Baninter, que se componía por sobregiros de cuentas de vinculados de él y de sus empresas vinculadas, notas de débito sobre dinero inexistente para borrar esos sobregiros. Nos enteramos que había un banco
nocturno y un banco diurno. El banco diurno es normal y en la noche el sistema generaba una succión de los fondos de depósitos certificados de los clientes para poder ir a limpiar las cuentas que habían generado esos sobregiros para adquisición de bienes por parte de ellos. Y nos dimos cuenta que en lugar de un banco de 24,000 millones de pasivos, como era el reportado a las autoridades, había un pasivo de 78,000 millones de pesos, dentro de los cuales evidentemente la mayor parte del dinero, el 69% de ese dinero estaba en manos, ¿usted sabe de quién? De Ramón Báez Figueroa, de Luis Álvarez Renta, en propiedades, en dinero dentro y fuera del país. Entonces, resucitar eso no es como resucitar a Lázaro, porque resucitar a Lázaro es simplemente recordar que Jesucristo, ¿verdad?, es Dios, se hizo hombre, y todos los que creemos en Dios y creemos en Jesucristo, pues esa es la verdad histórica para muchos, la verdad religiosa, pero en este caso, la única verdad que hay aquí es el gran fraude cometido por él, que ahora permite esto, que resucite y que la población recuerde que a alguien se le debe que durante más de 15 años el país tuvo que esforzarse para eliminar los rastros perjudiciales, perniciosos que generó el fraude Baninter. Cuando mencionas a Lázaro, claro que recordamos aquello de levántate y anda. No va a andar entonces Ramón Báez Figueroa levantándose ahora. Yo no sé si Ramón Báez Figueroa sabe lo que hizo, porque en la entrevista que vi, las dos que he visto ante Yulisa Céspedes, he visto a un hombre un poco turbado. Él no es muy expresivo, pero eso no significa que no sea un hombre coherente. No le veo coherencia. Me imagino que está o mal asesorado o dentro de su turbación tiene algún tipo de delirio que puede provenir de situaciones muy particulares que en nada se condicen con lo que él aduce. Por ejemplo, él menciona la Delta Comercial. Y nosotros sabemos de dónde viene eso. La Delta Comercial, ustedes recordarán que era una entidad, una empresa propiedad de Jacinto Peinado y su familia, que venía del padre, del abuelo, que venía de su padre. De don Enrique. Don Enrique Peinado. Pero todo el mundo sabe que Jacinto Peinado entró a la vida política y que sus recursos, los recursos de la Delta, fueron invertidos en su gran medida en las actividades políticas. Se desangró económicamente. Eso lo sabe el país entero, pero no desde los 90, desde los años 86 ya la Delta Comercial venía en déficit. Generó también una empresa que era Agrodelta, ¿se acuerdan de esa? Claro que sí. Claro. Los jugos aquellos famosos. Buenísimo, y fue las naranjas, las siembras. buenísimas. Sí, sí. El problema fue que fue una quiebra total. Esa empresa nació, pero prontamente fue deficitaria y los recursos de esa empresa venían de la Delta. Cuando ocurre la desgracia Baninter, la Delta valía menos 109%. Valor menos 109 por la cantidad de deudas que tenía, el pasivo era enorme y por lo tanto era una empresa operando deficitariamente con todas las debilidades habidas y por haber. Pero ¿cómo relaciona usted a Ramón Báez Figueroa con la Delta? Porque él dice que la Delta se regaló. exacto. Y que qué se hizo con el dinero que Baninter le prestó a la Delta. Resulta sí, que en la investigación se descubre que los 70 millones, él habla de 90 millones sobre un contrato que él dice tener, que nunca apareció al interno de Baninter. ¿Tú sabes por qué no apareció el real contrato? Si es real. Porque eso estaba en el banco oculto, esa operación. Como si fuera un activo personal del señor Ramón Báez Figueroa. Por lo tanto, es bueno que lo traiga a colación, porque lo que se devela es exactamente lo que pasó. Él manejaba eso ocultamente para beneficiarse de sus intereses y con esos intereses y los pagos que se pudieran dar alrededor de ese préstamo fueran a limpiar sus sobregiros y las adquisiciones de 179 empresas, dentro de los cuales habían 79 emisoras, 4 estaciones de radio, 4 estaciones de televisión, cantidades de cables periódicos a nivel del país, 4 periódicos y una serie
de propiedades, incluido el yate Patricia, que le costó alrededor de 18 millones de dólares. Pero puso él un peso. Todo eso fue producto de dinero sustraído, extraído, esquilmado de los ahorrantes de Baninter. Entonces el banco lo usaba él como si fuera tu cuenta de ahorro que tú tienes en el banco de Moca. Y tú lo usas, pero era el dinero que yo tenía depositado ahí. Para ponerte un solo ejemplo, había una cuenta que se llamaba Gaperán. De hecho, se llamaba Gaperán S.A. Cuando vamos a las investigaciones a ver qué era eso, porque Gaperán S.A., primero verificamos en Cámara de Comercio que no era una empresa constituida, verificamos en la renta, verificamos en todas las entidades públicas, no era una empresa. Entonces, ¿y esto? ¿Qué papeles, qué documentos soportan las operaciones de Gaperán? Gaperán era, como su nombre lo indica, gastos personales de Ramón. ¿Quién era Ramón? Ramón Báez Figueroa. Para que tú tengas una idea, ustedes tengan una idea, estamos hablando de finales de la década del 90, principio de la década del 2000, diario nosotros contabilizamos que se gastaban entre 1 millón y 1.100.000 pesos diario de caja chica de Ramón Báez Figueroa para sus asuntos de diferente naturaleza. Eso no tenía que ver con adquisiciones de propiedades con dinero de los ahorrantes, eso era de los ahorrantes también. Cada peso que salió para satisfacer esas necesidades diarias de Ramón Báez Figueroa salían de los ahorros reales, de depósitos, certificados de depósito de los ahorrantes. Pero ¿y al final quién va a terminar pagando eso? Bueno, para que tú tengas una idea, el Banco Central, frente a las necesidades de liquidez del Banco Intercontinental desde septiembre del año 2002, recuérdate que estaba vivo el banco, parado el banco. El Banco Real no lo sabíamos, no lo sabían las autoridades, ni siquiera los auditores externos, ni ninguno de los miembros de la Junta Monetaria del Banco Central. Y bueno, hay un problema de liquidez derivado de rumores de que el banco tiene problemas. Esa fue la venta que le hizo al país y a las autoridades. Eso dijo que fue la competencia. Dijo, ese banco tiene problemas. Lo que no sabíamos era que durante años se venían acumulando esos déficits y los déficits se genera liquidez. Por eso ustedes recuerdan la masiva campaña publicitaria de Baninter. Sólido. ¿Para qué? Sólido. Claro. Para que llegaran... Todo lo pagaba. Y todas las posibilidades. Exacto. Bueno, al final fueron todas. Y pagaba... Tú recuerdas un 36% de interés, cosa inimaginable en la banca en la República Dominicana, la implantó Ramón Báez Figueroa. Entonces el Banco Central, frente a esa apariencia de liquidez generada por algún rumor, comenzó a darle facilidades de adelantos y redescuentos. Y además, recordando todos esos programas que hacíamos, claro, hace mucho tiempo que tú estelarmente dirigiste. Sí. Pero aparte de eso, se le dieron facilidades a través de la Cámara de Compensación. En la Cámara de Compensación se reúnen todos los cheques de cada uno de los bancos, se contrastan y se van neteando. Todavía estaba en calma la cosa. En calma la cosa, pero porque el Banco Central entendía que era un problema de liquidez generado por un rumor. Había que auxiliar a un banco que no era el principal, no se sabía que era el más grande, que era el tercer, cuarto banco del sistema, y que lógicamente podía ocasionar un contagio en el sistema financiero y había que evitar una debacle. Y el Banco Central inició, pero luego ya, cuando se descubre la situación, al final el Banco Central terminó dando adelantos, redescuentos, facilidades a través de Cámara de Compensación, pagos internacionales. ¿Tú sabes de cuánto? 74.500 millones de pesos. Le costó solamente de fondos públicos al Estado Dominicano, es decir, a cada uno de nosotros que estamos aquí y a todo el país le costó ese relajito de Ramón Báez Figueroa. Pero aparte de eso, tú tenías el hoyo de 55.000 millones porque había una diferencia entre los 82.000 millones de activos que decía el papelito que apareció a propósito de la fusión frustrada con el Banco del Progreso. Decía que habían 82.000 millones, pero cuando tú te vas, había un hoyo de casi 56.000 millones, dentro de lo cual habían 48.000 de activos que eran absolutamente inexistentes. Pero ¿cómo él podía mantener, aunque eso es volver al pasado? Y lo importante ahora es que él dice que su deuda no ha bajado.
¿Por qué él dice eso? Pero lo de antes, ¿cómo se podía mantener ese equilibrio? Baninter pudo estar todavía funcionando con ese rejuego de yo te quito por aquí, tú me quitas por aquí. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que era un banco piraña, era una centrífuga. Mientras fluyeran los recursos para enfrentar las obligaciones pasivas inmediatas, mientras esa publicidad masiva rindiera el efecto, evidentemente que podía mantenerse. Pero cuando acuden a las facilidades de liquidez es porque ya la centrífuga, la piraña, era imposible atraer los recursos que necesitaba para mantenerse. Y frente a eso, evidentemente, ya el desequilibrio se generó. Ahora, tú me dices, pero ¿cómo es que él dice que no baja su deuda? No ha bajado su deuda, que no es la deuda de él. Y yo le digo, sí, pero es una deuda generada por su problema, por el fraude. Mira, el hoyo fueron 55.700 millones de pesos. El hoyo, es decir, lo que se encontró que decía él que había, pero no había nada. Por lo tanto, eso no existe. Primera deuda. Segunda, a él lo condenaron solidariamente con Marcos y con Vivian a 44.500 millones de pesos de indemnización. ¿Ves sumando? Eso me dicen aquí que sume. Sí. Si tú le sumas a eso los 18.163 millones de pesos que condenaron a Ramón Báez y a las demás partes a favor del Banco Intercontinental y le suma los 50 millones a favor de la superintendencia, eso hace un monto que, reduciendo lo que ha liquidado lo que ha recuperado la liquidación, suman 116.000 millones que él debe. Por lo tanto, a él se le ha abonado de la deuda. Pero él como persona, como Ramón Báez Figueroa, debe eso, o lo que fue Baninter. ¿Quién fue el causante de esa deuda? Ya. Ramón Báez Figueroa. Si tú le sumas... Pero él ya no tiene patrimonio. Dice él, las autoridades siguen investigando y seguirán investigando porque mientras vida tenga, las autoridades no van a cruzar los brazos, evidentemente. Sí ha abonado a la deuda. ¿Cuál deuda? Como habían 18.500 millones, en números redondos, 18.700 millones que fue condenado a pagarle al Banco Intercontinental por indemnización, la sentencia ordena la entrega de unos bienes con cargo a eso. Esos bienes hicieron 2.100 millones de pesos. Se le dedujo de la deuda y quedan 16.000. Ahora, fruto de un acuerdo con él en el año 2013 que le permitió a él salir de la cárcel a los 5 años y 8 meses y no a los 10, también se generaron recursos que rondan los 2.000 millones. Por lo tanto, se han recuperado por esa vía 4.000 millones que se le deducen a los 18.000, quedando 14.000. Pero queda intacta la deuda con el Banco Central de los 45 por indemnización y quedan intactos los 58.000 millones de pesos que, restados los activos, el restado de los 74.000 millones que puso el Banco Central, a los que finalmente ha ejecutado la comisión de liquidación por 16.000 millones que ha entregado al Banco Central, ahí se generan 58.000 millones. Son en total 116.000 millones de pesos que debe Ramón Báez Figueroa. ¿Y de dónde lo va a pagar? No son 55. Trabajo forzado no puede pagar. ¿De dónde lo va a pagar? Bueno, en algún momento él está muy interesado en pagar, que identifique dónde que tiene los recursos, porque de que tiene. Ahora posiblemente se esté metiendo a pobre y se esté metiendo... ¿Y él se puede declarar en quiebra? Bueno, es que él no es insolvente. Insolvente es lo que se está declarando, porque lo que dice que hay un problema en la liquidación de Baninter. Yo quiero decir que la liquidación de Baninter, si de algo yo conozco, es de la seriedad, la rigurosidad que se le ha dado a esa comisión de liquidación, que tiene alrededor de 70 informes al Banco Central solamente por la ejecución financiera y las ejecuciones de las ventas que ha realizado, con conocimiento de auditores. ¿Tú sabes cuántas auditorías? Una por año, a veces 2 por año, y cambiándose cada 2 años la firma de auditores para que no se diga que se tiene preferencia. Y todas han dado una liquidación perfecta. Y yo te voy a decir una cosa, ¿tú sabes cuánto se ha recuperado en la República Dominicana? El 44% de lo liquidable. Mientras en el mundo la liquidación no da más que entre un 15 y un 20%. Por lo tanto, la República Dominicana en el mundo tiene por virtud, dada la eficacia de la liquidación de Baninter en mando de la Comisión de Liquidación, de haber recuperado más del doble de lo que en cualquier parte del mundo se ha recuperado
en ocasión de una quiebra como esta. Me piden que le pregunte que si eso prescribe en 20 años. La deuda. Sí, ¿qué pasaría entonces 20 años después si él no paga? No, mira, la deuda prescribe sí a partir de los 20 años, pero evidentemente nosotros esos plazos se suspenden en la medida en que cada vez se están realizando acciones para que ese plazo no se venza. Por lo tanto, la actividad, el activismo de la Comisión de Liquidación y el activismo también permanente, judicial y extrajudicialmente, suspende el plazo de prescripción. Si tú evidentemente no pones en movimiento ninguna acción, entonces prescribiría a los 20 años. La sorpresa con esta reaparición de Báez Figueroa es, primero, que le asigna vigencia al caso. Generaciones que no conocían los detalles del caso ahora lo están conociendo. En segundo lugar, y es un alegato de Báez Figueroa, él dice que vendieron los bienes a precio de mercado, de vaca muerta, e incluso menciona esa empresa que usted dice de automóviles, menciona la aseguradora que él tenía. Sí, dijeron aquí que la vendieron en 15 pesos. Exacto, menciona las emisoras y dice además que personas que lo señalaban a él aprovecharon ese mercado de pulgas y adquirieron los bienes a precio vil. Explíquenos eso. Y lo de la vigencia del caso también, como preguntaba. Sí, mira, no es lo mismo cuando una empresa está operando, una empresa está en el mercado, tiene sus productos, en este caso un banco funcionando, no tiene el mismo valor que un banco cerrado. Un banco abierto, operando con activos sólidos, con pasivos reales, y por cualquier razón los directivos, los accionistas deciden vender el banco. Y ha ocurrido una cantidad de ventas de bancos que finalmente han pasado a otros, han sido absorbidos y finalmente las carteras son válidas. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Tú sabes cuál era el porcentaje de cartera A y B del Banco Intercontinental? A y B significa las mejores carteras. 100%. El 15%. ¿Cómo así, varón? El resto de cartera era cartera inservible. ¿Por qué? Porque era... Y todo ese dinero que se devolvió, Óyeme, que aquí nos dijeron... Tú dijiste, bueno, 30, pero vamos 40. a ver, las empresas tenían valor. Sí, tenían... ¿Cuál valor? Intercontinental de Medios, Telecentro, todo eso. Primero, Telecentro fue una negociación, no se sabía, y Telecentro no estaba dentro de los activos de Baninter. ¿Tú sabías eso? No. ¿Y cómo lo descubrieron? Lo vendieron ellos como si fuera un activo de Baninter. Lo que descubrimos fue que había una deuda de Telecentro con Baninter y esa deuda fue cobrada religiosamente, 400 millones de pesos. Ahí están, que lo busquen. Eso es vender a precio de vaca muerta. A nosotros no nos tocaba venderlo, a la autoridad no le tocaba venderlo porque no era de la autoridad. Eso tenía entes privados que eran dueños de eso. Y lógicamente ese dueño vendió a un reconocido propietario de medios de comunicación. Guaró Aliranzo, que era el propietario, tenía una deuda con el Banco Intercontinental y esa deuda fue la que cobró finalmente el Banco Intercontinental. Eso es vender a precio de vaca muerta cuando lo que logramos fue una deuda que no tenía ningún respaldo, que no tenía garantía. Óyese bien, no era A ni B. La deuda con garantía es la A. Ahí era la voluntad de un pagaré que no tiene dónde usted cobrarlo porque es quirografario. La mayoría de la deuda es quirografaria, es decir, que no tiene un soporte, un colateral, que una te garantía. lo puedes comer como aquel señor. Correcto. Que se comió el pagaré. Luego, así, todas las empresas, 679 empresas, ustedes tienen un dato, quieren un dato. Delo. Todas las empresas, todas eran deficitarias. Y todas le debían a Baninter y nunca le pagaron un peso. Toda la nómina se pagaba desde Baninter. ¿De dónde salía ese dinero? De los ahorristas. Y yo te voy a preguntar a ti una cosa. Cuando tú entras como comprador a una empresa que todo es deuda, ¿qué es lo que vale de la empresa? Si la empresa vale en el mercado 800 mil pesos, vamos a ponerle 500 millones de pesos, y debe 600, ¿cuál es el valor a pagar por la empresa? Y luego, si es deuda con Baninter, quirografaria, sin garantía, el reglamento de liquidación y disolución de Baninter establece claramente en manos de la comisión, debidamente normado, para efectos de que la liquidación sea efectiva,
que puede descontar hasta un 30% del capital. ¿Por qué? Porque hay que realizar el activo, porque hay que responder a los ahorristas, porque hay que responder al Banco Central que puso dinero público, y eso no se puede eternizar. Decir que se vendieron a precio de vaca muerta es ignorar lo que es la banca, lo que es una actividad bancaria, financiera. Olvidar lo que es el mercado de una empresa que está quebrada. No es lo mismo una empresa floreciente que con el pecho los dueños pueden decir, esta empresa en el mercado vale 800, no debe un peso. O la deuda que tiene es un 10% de su patrimonio. Entonces tú tienes un patrimonio que vender. Pero si tú lo que tienes es deuda, evidentemente que tienes que vender por necesidad. Y el que vende por necesidad vende caro. No. Y menos Claro. cuando se trata de activos a liquidar de una institución bancaria que ha sido desvencijada, que ha sido defenestrada por una administración delictiva, fraudulenta, y lo digo porque ya eso es un hecho comprobado, sí, y un hecho firme en los tribunales de la República. Mira, ahora, al cabo del tiempo, cuesta trabajo, usted como especialista en derecho financiero también, ¿podría existir una institución? Bueno, no, eso es muy comprometedor decirlo, pero esos esquemas no se pueden hacer ahora mismo, porque lo que usted me está diciendo, y lo vivimos, es que había una persona con una asesoría financiera extraordinaria que usaba una pantalla un escaparate multimillonaria, pero que todo era falso, pero eso iba a explotar como quiera, tarde o temprano. Pero ¿por qué hacerlo así si hacerlo bien podía darle beneficio? Como existen las instituciones bancarias con cierto asunto familiar y persisten. Entonces eso es extraño, ahí yo no sé. En segundo lugar, ¿qué persigue el señor Báez Figueroa? ¿Usted cree que jurídicamente hay una deficiente asesoría? Yo pienso en las dos preguntas tienen un elemento común. Ramón Báez Figueroa estuvo muy mal asesorado antes y está ahora muy mal asesorado. Yo no creo en los sabiondos, en el que se lo sabe todo. Ahí hay un personaje que es Luis Álvarez Renta, que todo el mundo lo tenía como el zar o el asesor principal en materia bancaria, en materia financiera y en todas esas artes. Yo no dudo de su inteligencia, quizás de su capacidad, no la conozco bien, la tuve que investigar, pero no lo conozco. Amedrenta él a usted. Usted no se siente mencionando. Sí, lo ha hecho, me ha demandado, pero eso yo no le paro mientes a eso. Yo estoy representando intereses públicos, intereses importantes que finalmente lograron un propósito y tienen que seguir logrando propósito. Por lo tanto, Ramón Báez Figueroa estuvo malísimamente asesorado, porque yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo conoce o conoció al papá, no todo el mundo, mucha gente conoció al padre de Ramón Báez Figueroa. El señor Báez Romano, un señor correcto, con dinero, hecho según lo que hemos visto en la historia, de buena manera, y que a su vez generó un hijo de un hombre rico. Por lo tanto, él no tenía necesidad de acudir a malas artes. Uh-huh. Se hizo Ramón Báez Figueroa del banco a pesar del papá. Es decir, aquí hubo, evidentemente, en palabras del narcotráfico se puede hablar de tumbes, pero el papá se guardó ese tumbe. Eso es problema entre padre e hijo. La historia que sabemos es que Ramón Báez se hizo de ese banco perteneciéndole al papá, y muy a pesar del papá. Primera cuestión. Segunda cuestión, si usted tiene un banco y quiere beneficios, usted busca a la gente más capacitada y que esté en capacidad de, atendiendo a la normativa, a los reglamentos, a la supervisión, a la regulación, ser un banco ejemplar y consolidar una imagen institucional perfecta del ámbito bancario, y con la habilidad y la buena cara que tiene Ramoncito, unido a un equipo similar que lo bien asesorara, ese banco estuviera vivo todavía, sin necesidad de robar, y Ramoncito fuera el rico que era de cuna y tuviera muchísimo dinero más, sin necesidad de ahora estar reclamando cosas que no le corresponden y pasando la vergüenza nacional
por el mal asesoramiento, para que finalmente demos cuenta de lo que pasó como lo estamos haciendo ahora. Por lo tanto, el asesoramiento es vicario, es doble, malo. Yo no soy Ramoncito para tomar la decisión que él ha tomado, pero es una malísima decisión. Y no hablo aquí como abogado del Banco Central, que lo soy, para esta situación también, como lo son Pancho Álvarez, Tomás Hernández, Lorenzo Fermín, que somos el equipo que ha formado el Banco Central de nuevo ahora. Por lo tanto, Ramón Báez se equivoca nuevamente y lo que debe contribuir, si quiere que se recuperen valores, contribuir a identificar dónde están los recursos que todavía él tiene dentro y fuera del país, que los tiene. Ahora es más difícil que se den situaciones como esta o siempre habrá posibilidades de que alguien se salga con las suyas, o cada vez es más complejo, hay más normas, hay más candados. Mira, yo creo que la banca dominicana se ha fortalecido tanto que está hecha, yo creo que tiene un blindaje. Ay, no me diga esa palabra, que cada vez que la dicen un blindaje regulatorio y de supervisión como nunca antes la había tenido. La regulación también y la supervisión no era una supervisión ni regulación en base a riesgos, es que cambiaron los tiempos. Estos fraudes fueron la oportunidad para que la regulación y la supervisión entendiera que la buena fe que se supone en el banquero existe desde el momento en el que la regulación evalúa el riesgo de cada una de las actividades de la banca. Es una visión diferente, normativamente hablando. Antes era la cartera, se revisaba la cartera aleatoriamente, ahora no, una rigurosa y sistemática revisión de supervisión y de regulación que impide en gran medida que haya una banca desvencijada en el día de mañana. La banca está solidísima. Y yo no creo, como ha dicho algún comunicador por ahí, o lo dijo don Vincho Castillo en su tiempo, que bueno, reconoció que Ramoncito había violado la ley 7708 sobre general de bancos y la ley monetaria y financiera, pero que eso era común, que todas las entidades bancarias hacían lo mismo. Y se probó que las otras entidades bancarias están. No, las otras entidades bancarias están. Moral de ojalata. Y ganando beneficios, ¿verdad? Siendo productivas y además debidamente supervisadas y reguladas, y no me cabe la menor duda de que nosotros podemos exhibir en la República Dominicana un sistema bancario ejemplar. Carlos Salcedo, no podemos despacharlo, como se decía en el colmado de Moca, despácheme rápido, sin traer a la mesa aquello del poder que tuvo Ramoncito. Él mismo dice, yo era el hombre más poderoso del país. Cisneros me lo dijo, Cisneros me dijo, cuídate, que tú tienes mucho poder. Entonces ahí plantean que por ese poder que tenía Báez Figueroa quisieron hacerle daño. Y entonces de repente se encontraron ustedes con el hoyo. ¿Cómo usted me explica el poder de Ramón Báez Figueroa y después este proceso tan traumático y que lo condujo a cumplir 5 años y medio de prisión? Mira, yo voy a poner un ejemplo particular, sin mencionar nombres. En el año 2001, por cierto, yo llevaba un caso contra un administrador de una empresa importante. Había habido un robo importante a manos de él, combinado con alguna persona, y la empresa evidentemente sufrió un descalabro económico. Se mantuvo, evidentemente, por ser una empresa tan grande, y no había ningún problema en seguir, pero evidentemente que había que investigar. Cuando yo tomo el caso, me querello contra la persona era la mejor del mundo, tenía las relaciones habidas y por haber, un poder importante por ser la empresa que era, amistades por todos lados, socio de todo, viajaba en los mejores, en lo mejor que se viaja en un avión, en los mejores hoteles, abundancia por aquí, abundancia por allá. Los regalaba todo, un hombre muy generoso. Y me visita el papá de él, de esa persona, un hombre también honorable. Y me dice, mire, yo he venido aquí porque yo sé de su seriedad, no me la merezco quizá, pero lo dijo, porque yo quiero que usted me ayude a mi hijo, porque mi hijo, la educación que recibió
no es la que dé cuenta de que él ha robado nada. Yo puedo dar fe de que ese hijo mío es absolutamente honesto. Y yo le digo, ¿usted me permite unos minutos para yo mostrarle qué fue lo que hizo su hijo? Para que usted simplemente compare lo que le ha dicho su hijo y lo que yo le voy a mostrar. Y yo le terminé la explicación y usted sabe lo que hizo ese señor. Se paró y me dijo, húndalo. Si tiene que pagar 30 años, no, 30 años no va a pagar porque no fue un crimen, pero él está para 20 años. Si tiene que cumplir los 20 años, a partir de hoy ese no es mi hijo. Y así murió ese señor, sin querer saber de su hijo, desmoralizado. Ramón Báez Romano debe estar desmoralizado desde el cielo todavía, llorando, porque no fue esa la moral ni las enseñanzas que le dio a su hijo, para que fuera exitoso teniendo dinero y tuviera todo el dinero del mundo sin necesidad de llevarse el mundo de encuentro. Ese poder es transitorio. El poder del dinero, el poder político incluso, es un poder que evidentemente es atractivo, es seductor, pero la seducción mayor debe ser la integridad ética y moral que le da a cualquier persona el nombre necesario para, debajo de las cenizas, levantarse y con su nombre, con su buen nombre, con lo bien hecho que ha actuado, con lo bien que ha actuado, poder recuperar su honra y su honor. Si él quiere recuperar ese honor y esa honra, tiene que borrar de la historia lo que hizo. Muchísimas gracias, Carlos Salcedo. Que no se diga más. Mañana estaremos esperando el gobierno que ya llegó ahí con el equipo del gobierno de la tarde. Vámonos, Francis.